Pará. Vamos, a ver. Bienvenidos todos, pero este es un fenómeno mundial, José Bielicki. Los que lo conocemos hace mucho, y acá hay gente que lo conoce mucho más por razones de edad, sabe que es así, es un tipo que pone play y es un libro abierto. No voy a hacer una presentación de las habituales con lectura de currículum. José accedió gentil y buenamente a la invitación que le formulamos a comienzos de año en el instituto, en el año en que se conmemoran 100 años de la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la República, y esa es la temática de las charlas y de las reuniones que venimos sosteniendo, y el pedido fue doble, que fuese en este instituto su charla y que además se refiriera a dos figuras que desde mi óptica están profundamente identificadas, que son Hipólito Yrigoyen, patrono de este Instituto de Investigaciones, y Moisés Levenson, objeto de una extraordinaria y magnífica biografía escrita por José y que está acá. José tiene una destacadísima y prolongada carrera política, que no tengo yo por qué glosar aquí porque todos la conocen, un desempeño legislativo importante, del cual recién, afortunadamente, con la cámara abierta, ha quedado un testimonio para eventuales documentales futuros, pero tiene, a mi modo de ver, desde mi óptica, dos méritos fundamentales, más allá de que es un amigo querido. Uno lo acabo de mencionar, es el libro, la originalidad de haber escrito sobre Moisés Levenson desde una óptica absolutamente personal y con la autoridad que le da ser un exponente de esa juventud levensoniana y que es capaz de demostrar la trascendencia de la figura de Levenson y lo que en esta cuestión de la historia contrafáctica pudo cambiar la historia y hasta qué punto. Libro al que seguramente también acá se va a referir, no es una presentación porque el libro ha sido presentado profusamente en los 4 puntos cardinales de la República. El otro mérito que le apunto a José Bielicki, que es por el que en alguna oportunidad yo llegué a relacionarme con él, es el mérito de saber congregar desde hace 27 años, coordinando el Grupo Progreso, en un año que empezó en un año particularmente difícil para la historia de los radicales. Después nos acostumbramos a que podía haber años peores, pero el 89 fue un año muy malo. Exacto. Perder el gobierno, perder la elección presidencial, que Raúl debiese entregar el mando presidencial 5 meses antes. José, con un grupo de entrañables amigos y correligionarios, a los que seguramente él va a hacer referencia. Yo recuerdo algunos, a Titán Armendáriz, Adolfo Gas, Antonio Napoli, Alfredo Concepción, me voy a olvidar. Yo los conocí ya muy bien, muy grandes a todos. José, generacionalmente, como estaba contando antes, es bastante menor, y él empezó muy joven su carrera pública. Pero el mérito en un partido como el nuestro, la Unión Cívica Radical, el mérito de darle una continuidad de casi 3 décadas a un espacio donde se pueden pelear, donde nos hemos peleado muchísimo, pero podemos conservar el respeto y el marco de diálogo en el concepto plural que además garantiza José con su, podríamos decir, zamoriana coordinación, es digno del respeto y el reconocimiento de todos. Yo le apunto ahí a José tal vez el mérito más grande de su vida política, y él seguramente debe no coincidir a lo mejor porque él piensa que le falta ser senador nacional, gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la República. Yo creo que está justificada ante la historia la figura de José Bielicki por la particular destreza y la caballerosidad y la bonomía con la que todas las semanas nos convoca a los radicales
y a los que no son radicales, pero a lo mejor son amigos, son cercanos, son vecinos, son primos, a discutir y a debatir ideas, como decía, en un marco de pluralidad y respeto. Yo le tengo un enorme afecto personal, un gran agradecimiento, porque a mí me convocó también con la generosidad que lo caracteriza, y creo que él, que nunca había estado sentado en la tribuna del Instituto Irigoyeniano, nos debíamos nosotros y le debíamos a él esta invitación que yo quise hacerle. Estoy seguro que el motivo es una excusa. La excusa que elegimos fue esta charla relativa a la influencia de Hipólito Yrigoyen en la formación del pensamiento de Moisés Levenson, a quien creo que fue su verdadero traductor doctrinario. Ojalá hubiese habido otros. La tarea de José es de todos los días, es de una militancia diaria, cotidiana, que merece nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Yo le agradezco que esté hoy acá. Quise también asegurar los medios para que esta charla no quedara simplemente en una conversación entre amigos, sino que quede para que se pueda compartir. Ha habido reclamos de correligionarios del interior pidiendo, y esto es una práctica que estamos implementando en los últimos tiempos, pero que este año particularmente, con la conmemoración del centenario de la presidencia de Irigoyen, quisimos asegurar que las charlas se graben y se puedan difundir a través de la web, en el canal YouTube del Instituto Nacional Irigoyeniano, que ya está disponible, y ya van a encontrar ustedes unas cuantas actividades de tipo académica y culturales de este instituto. Yo no quiero extenderme más, quiero agradecerle a José una vez más su presencia aquí, que haya traído sus libros, que esté dispuesto a compartir con nosotros las miles de anécdotas. Hola Carlos, el vicepresidente de la Convención Nacional. Las miles de anécdotas que más allá que él las conoce en profundidad y algunas las hemos escuchado, queremos que tiene que quedar el testimonio vivo para las generaciones futuras. Así que José, empecé a improvisar. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar agradecerle a Diego y al Instituto toda su labor, más que la invitación que me hacen hoy. El rescate de nuestra historia, el rescate de figuras como la de don Hipólito, cuyo valor es importante para señalar por qué hemos existido durante estos 124 años de historia, 125 ya. Muchas gracias. Bueno, en lo personal voy a decirles algo. Empecé muy joven, como lo señaló recién Diego, y esto me dio un panorama realmente distinto, y tiene que ver con quienes yo traté. Es frecuente que yo recuerde algunas anécdotas que pueden confundir a la gente y creer que yo fui partícipe de esto. Pueden terminar diciendo que estuve en 1916. Es cierto que conocí figuras que en 1916 fueron importantes. Uno de ellos, el que fue intendente de Merlo, don Ángel Marcino, un médico importante en ese pueblo, una figura que se destacó durante varias décadas y que se rescata en definitiva durante la gestión de Arturo Frondizi con un cargo importante. Fue secretario, en aquel momento era secretario de Agricultura. Pero también traté con otros pensadores valiosos. Recién hablábamos de Ernesto Guatti, con quien yo estaba en las antípodas. Pero era un caballero, con otro conjunto de ideas, de la diversidad de ideas que hemos respetado en el radicalismo. También en el contacto con hombres que militaron en otros sectores. En Morón éramos en ese momento una cuna de grupos radicales de diversidad y de respeto. Yo representaba como joven, en aquel momento, la minoría de la minoría. La mayoría era lo que después fue
el balbinismo. Nosotros representábamos el grupo levensoniano y desde luego la mayoría abrumadora era la del grupo Unidad de Hugo Guati. También recibí el conjunto enorme de ideas de don Federico Fernández de Monjardín. Don Federico me transmitió por qué conozco el desarrollo de la Convención de 1948, que fue la convención en la que se oficializaron los documentos de la intransigencia, la profesión de fe doctrinaria, las bases de acción política. Es frecuente que la gente se equivoque y no entienda qué es lo que pasó y cómo fue. Sé que alguna vez fracasamos en reformar algunos de esos documentos que eran de 1948 en su oficialización, pero que eran originarios de las posiciones de la juventud en documentos que redactó Moisés Levenson en 1944, de esos congresos fantásticos que tenían radicalismo, tanto en la juventud como luego en la estructura partidaria, cuando la intransigencia toma la conducción. Y una figura para mí fundamental fue la de Gabriel del Mazo, desconocido para mucha gente, pero es el único historiador en serio, y esto miro a otro historiador que se dedica a Atahualpa en lugar de dedicarse a alguna parte de la historia argentina y rescatar algunos de los valores que parecen olvidados. No parecen, están olvidados. Todo eso me dio experiencia y contacto con la forma en que el radicalismo se manejaba. Hay una anécdota con Del Mazo, valiosa, interesante. Del Mazo era un amigo profundo de Moisés Levenson. Afortunadamente nos dejó algunos documentos valiosos, algunas relaciones con él, incluso en lo que es la génesis del pensamiento levensoniano enancada en Hipólito Yrigoyen. Moisés lo trató a don Hipólito siendo un muchacho de menos de 25 años, cuando fueron con los dirigentes del Comité de la Juventud de Junín a saludarlo a la Casa de Brasil, donde residía don Hipólito, donde vivía don Hipólito. No tenía una residencia en Calafate, no tenía una residencia como la de Menem, ni siquiera una casita como la de José López. La verdad es que queda impactado. Dice que le temblaban las piernas en ese contacto con don Hipólito, 1932. Él, en un documento que yo vi, un artículo que publicó en Democracia, relata el episodio y lo relata con una precisión y con una admiración hacia Yrigoyen fenomenal, la estatura, el gigante que era para este grupo de jóvenes y en especial para Levenson. Existe, para retomar el vínculo con ellos, la profunda afinidad de su posición con respecto a la identidad que tienen. Ambos tuvieron un criterio que iba por encima de todas las jugadas personales que podía haber, los grupos de intereses. Es decir, su objetivo era la argentinidad toda. Fíjense la relación que tiene también. Los pueblos deben ser sagrados para los pueblos y los hombres para los hombres. Si hay una esencia en Moisés, es el vínculo con el hombre, con la familia, con su problemática en relación con el hombre, en la necesidad, en cumplir con las necesidades de él. Y todo esto se enraiza profundamente con el pensamiento de don Hipólito. Yo voy a pasar al recuerdo con las palabras del propio Moisés, y me voy a poner los anteojos mejor para leer bien. Acá dice: puede reducirse a ser oposición, es decir, un partido más, en negación del concepto de Yrigoyen, esto es,
del año 1951, escrito por Moisés Levenson en un capítulo que se llamó La línea de Irigoyen. La negación del concepto de Irigoyen o su mandato histórico es la construcción de la nacionalidad conforme a los rumbos trazados por los fundadores. ¿Es un simple movimiento negativo del régimen? ¿O este u otros anteriores o una concepción afirmativa de la vida argentina? En torno a este dilema, que suele presentarse en distintas formas, originóse el debate en los episodios decisivos de la existencia partidaria. Acá, por otro lado, hay otro parrafito que dice: Irigoyen jamás aceptó semejante política, cuando señala lo que es la política en definitiva del servicio personal, lo que es la política de los grupos de intereses. Recuerden siempre que don Hipólito rechazó en varias ocasiones, hasta 1916, donde consideró que estaban todas las garantías para un proceso electoral, donde él sí va, pese a que muchos dirigentes del radicalismo participan de comicios desde hace años. Él dice: Irigoyen jamás aceptó semejante política. Después de su muerte, ella se impuso con las nefastas consecuencias que hemos sufrido, que ha sufrido la República. Este es, en palabras del propio Levenson, su identificación profunda con don Hipólito. En circunstancias distintas, es el que, como lo señaló recién Diego, es el que le da a las ideas de don Hipólito, le da el contenido y la actualización de ideas. Cuando yo les repito con mucha frecuencia lo que significó la elaboración de los documentos liminales del radicalismo, que se hicieron, ya les relaté, no sé si estaban ya todos, porque hubo una previa, como dijo Diego. Bueno, ahí se redacta la profesión de fe doctrinaria, que es una elaboración de Moisés Levenson y del Mazo. Existen siempre contradicciones sobre esto, se dice una cosa, he leído todo, pero yo compartí con algunos de los amigos que fueron redactores, que participaron, que estuvieron presentes en aquellas convenciones y en aquellos congresos de la juventud. También la base de acción política, donde hay una intervención mayor, porque intervienen varios dirigentes importantes de aquel conjunto fabuloso que fue el de los dirigentes del movimiento de intransigencia y renovación, que rescatan en una etapa muy difícil también para el radicalismo, rescatan lo que es la concepción del radicalismo popular, del radicalismo nacional, nacido en el 91. La base de acción política, y lo repito con mucha frecuencia, porque es necesario ubicarnos, como se pide habitualmente, con el futuro. Una cosa es la línea ideológica, que está marcada perfectamente por la profesión de fe doctrinaria, y otras son las herramientas con las que uno va a lograr el cumplimiento de esas ideas. Ya no es idóneo, tampoco ningún gobierno radical cumplió con la base de acción política en su totalidad, ni en algunos casos ni siquiera un párrafo, pero es importante actualizarlas. Nosotros lo intentamos en 1990, cuando tuve el honor de presidir la Comisión de Reforma de la Base de Acción Política y la Carta Orgánica. Para torpedear la Carta Orgánica, algunos dirigentes nos llevaron a un callejón sin salida y se frustró una asamblea, una reunión de la Convención Nacional en Mar del Plata, en el Estadio Mundialista, donde casi se termina incendiando el estadio en una serie de incidentes muy dolorosos. Hoy nosotros logramos aprobar hasta el 8º punto del proyecto que habíamos elaborado con 27 dirigentes de todo el espectro partidario. Había hombres como Bernardo Grispun, como Marcó, había dirigentes como Billinghus de Corrientes. No tenían nada que ver en sus ideas. No participó alguna provincia
que vino a plantearnos sus ideas, que eran los amigos cordobeses. En ese fenómeno de haber logrado en ese momento un cambio, que ya ahora, les estoy hablando del 90, ahora también hay que actualizarlo. Hay que buscar claramente cuáles son, como decía hoy nuestro amigo Carlitos, que está ahí en el fondo, buscando realmente la causa. Yo creo que hay una causa integral, que es recuperar la vida republicana, democrática, con el respeto a la diversidad de ideas. ¿Saben por qué existió durante 27 años el Grupo Progreso? Porque hemos respetado la diversidad. Dentro del grupo hay hombres de todas las líneas, siempre los hubo, siempre. El nacimiento del grupo fue un nacimiento realmente espléndido. La idea del nacimiento del grupo me permitió acercar a dos amigos. Los tres empezamos a trabajar. Uno era Oscar Napoli, quien fuera presidente del bloque de senadores, un gran amigo, un gran dirigente. El otro era el doctor Di Masi, de Saladillo. Ese fue el trío inicial. Rápidamente logramos incorporar a toda una serie de amigos, algunos que ya no están, o la mayoría ya no están, los mencionó realmente con un detalle preciso Diego. También le puedo agregar otros, Astilleta, Silonghi. Era un conjunto fantástico, con enfrentamientos duros. Nuestro querido amigo Adolfo Gas, un ortodoxo del alfonsinismo, prácticamente un hermano, un padre para Raúl, no permitía que se lo toquen. Les recuerdo que en aquel momento había 3 liderazgos fuertes dentro del partido que tenían cada uno su importancia, su gravitación. Uno era desde luego Raúl, el otro era Fernando de la Rúa y el otro era Angelos. Los enfrentamientos que llevan casi a las manos entre los ortodoxos como Adolfo y algunos críticos, ambos fundadores de Renovación y Cambio, ambos renovadores de miembros de la fundación de Renovación y Cambio. Y logramos a través de los años superar todo esto y decirnos las cosas con todo respeto y con todo reconocimiento de la adversidad. Ese es el radicalismo en el que yo me formo, porque fue un radicalismo donde cada uno expresaba sus ideas. Ya les contaba lo que ocurría en mi pueblo, donde yo, que era un joven insolente, terrible, era respetado y me invitaban a las reuniones y me invitaban y me escuchaban en el comité. Esto es parte de una historia importante, pero yo quiero leer algo que escribió Gabriel del Mazo. Los anteojos. Estaba seguro ya de los grandes y enriquecedores perspectivas de este rumbo, se refiere a Levenson, y solía referirse, habla de Levenson, admirativamente al carácter reciamente independiente y por lo tanto liberador de Irigoyen, a su incomparable capacidad de sustraerse a todo pensamiento que no atendiese a nuestra realidad anímica y social. Así Levenson, al meditar sobre el radicalismo que apasionadamente había intuido, lo comprendió a fondo como filosofía política nacional y no los grupos influyentes, y dedujo con claridad, entre otros valores, el de nuestra intransigencia política y el de nuestra lucha fundamental, más que como partido, como causa reparadora de la nacionalidad. Dos concepciones políticas entre sí ligadas, originalmente argentinas. Si alguien realmente puede decirnos todo esto, es del Mazo, en esta palabra escrita, que es parte de un prólogo
un prólogo de un libro sobre la vida de Levenson escrito en 1956 por Julio Gianarte. Y realmente el libro es muy bueno. Probablemente, lo estábamos charlando recién con Diego, es muy valioso porque es una descripción de alguien que lo vivió, como Julio Gianarte. Julio, desde muy joven, militó al lado. Les recuerdo que Gianarte fue, para aquella generación, una figura que podía llegar a ser el sustituto de Arturo Frondizi. Creo que, bueno, hay cosas que luego se dieron en Julio, que para mí fue un gran amigo, a quien yo respeté, pero tuvimos diferencias después serias a lo largo del desarrollo de su vida. Pero bueno, siguió siendo un hombre honesto, esclarecido, probablemente uno de los pensadores jurídicos más claros, más lúcidos. Yo quiero reconocerle a Julio lo que había hecho cuando tuvimos el debate del divorcio, porque Julio, yo tuve una conversación con él sobre cada uno de los temas álgidos. Fui a su casa y conversamos y le pedí, dame sustento jurídico sobre esto, porque vos tenés. Hay una segunda parte que por suerte no se ve, porque además yo no evité leer, creo que en mi vida leí 2 discursos porque estaba obligado. Lo que es cierto es que escribí muchas veces discursos para que otros lo lean, que me era más cómodo, más fácil. Se me están durmiendo 2 de los amigos que están acá. No has descansado mucho. Sí. No. Bueno, recordaba eso de Julio Gianarte. La obra es interesante. Yo lamentablemente el libro original me lo robaron cuando hice una presentación en el Círculo de Legisladores de la Nación. Qué raro. No responsabilicen, no sé quién pudo ser, pero evidentemente un admirador de Levenson o de Julio. Pero lo importante de ese libro era el prólogo, este prólogo de Del Mazo, que para mí tenía un valor, porque yo tengo una versión, fotocopias del libro, pero ninguna de estas fotocopias, ninguno de los libros que me acercaron mantenía el prólogo de Del Mazo, que creo que es muy valioso. No me atrevo a leerlo ahora para todos ustedes, pero es muy interesante. Voy a tratar, si es posible, de subirlo aunque sea a Facebook, o de ver cómo se puede hacer para que lo conozcan. Es muy interesante. ¿Sí? Ahora, toda la trayectoria que coincidió con la formación de la estructura de la juventud de la provincia de Buenos Aires, sería deseable que ahora repitiéramos esa experiencia y fundamentalmente ese estilo que imprimió Levenson a la formación que en la provincia de Buenos Aires, en la juventud, fue fundamental. Nosotros llegábamos sabiendo a qué llegábamos. Siempre recuerdo a alguien que probablemente no tenía mucho que ver con nuestras ideales posteriores, como Manuel Gálvez. Pero Manuel Gálvez nos aportó una cosa importante en aquella generación, que era la biografía de Irigoyen. Una biografía estupenda, completa, probablemente tenga mucho que ver con lo que fue su identificación en algún momento con Forja con el radicalismo. Pero llegábamos, y además la tarea de la dirigencia de aquella etapa, donde no teníamos presidentes, sino teníamos secretarios generales y grupos de una dinámica fantástica, teníamos que seguir leyendo con cosas realmente fenomenales. Es decir, desde la autobiografía de Trotsky para saber lo que era un militante activo, hasta toda la filosofía que se le puede ocurrir. Es decir, había formación, había algo que ha desaparecido,
y haría una sociedad distinta, porque la decadencia de la educación hoy nos hace vivir un momento dramático donde tampoco ni el radicalismo como partido y quizás pocos dirigentes están dispuestos a recorrer la historia verdadera. Muchos de ustedes seguramente recuerdan una posición que tomé, que se reflejó en dos cartas documento, en dos cartas de lectores, perdón. Una fue en La Nación y la otra fue en Clarín, donde yo reclamo la ubicación de un monumento a Raúl frente a la ESMA. El sentido, como lo criticaron algunos, no era el monumento. Algunos me dijeron que el monumento a Raúl tenía que ir a la Plaza Mayo, pero ojalá la Plaza Mayo y arriba de la pirámide, si es necesario. Pero el sentido era otro, era señalar que en ese lugar, el 24 de marzo de 2004, el señor Kirchner hizo uno de los discursos más perversos, donde pidió perdón en nombre del Estado por no haber atendido los derechos humanos. Pretendió borrarlo con una llamada a Raúl, pero lo que pasó por arriba es la historia real. Y la historia real que era que nosotros ya habíamos anulado en soledad la autoamnistía, que ya habíamos integrado la CONADEP, donde también en soledad, porque únicamente le integraron 3 diputados nacionales del radicalismo, Piusil, Chiche López y Huarte. Estos 3 diputados nacionales son la expresión de cuál fue la actitud del justicialismo, que a veces se hacen los olvidadizos, de cuál fue realmente la posición, porque ellos habían defendido la autoamnistía como lo señaló en su campaña Italo Luder. Es decir, para ellos los asesinatos se borraban, habían aceptado lo que era la amnistía que se habían dado los propios hombres de la dictadura. Y también se había producido el juicio de las juntas. El juicio de las juntas ya había sentenciado, encarcelado, en algo que se han olvidado. El que amnistió fue Menem, no fue ningún radical. Bueno, yo no quiero avanzar demasiado. Alguien me dijo que tenía que terminar un horario más o menos cómodo para la gente. Pero no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Seguramente, acá está. Usted ha nombrado a la provincia de Buenos Aires, vos, Sí. como gran saber. Y de quisólogo Larralde. Bueno, pero no tocamos ese tema. Yo te digo, quisólogo es el activista más importante que tuvo la provincia de Buenos Aires en materia social. Retoma muchas cosas que no se dieron. Quisólogo es un protagonista realmente formidable y ojalá esa campaña del 62 no hubiera tenido ese final para él, porque ese era el camino de una reconstrucción del radicalismo que se debía dar por muchas cosas. No quiero abrir un debate que ya está perimido, y es el significado de la posición de Crisólogo en la convención famosa de Tucumán, que fue una posición muy seria, y algunos otros hechos que se produjeron. Pero la figura de Larralde, si se comprende, generalmente confunden, lo mezclan con Levenson. Son dos personalidades distintas. Uno es un hombre lúcido que responde a su origen social, bien vivido y realmente formidable. El otro es un ideólogo, pero es un ideólogo con determinadas características. Es el ideólogo que además tiene es un intelectual. Mire cómo están llegando y se perdieron toda la charla. Es la sanción. Cosa de radicales. No, vienen a nachoriciar ustedes. Levenson es un fenómeno raro, porque es un intelectual increíble y simultáneamente es un gran militante.
Yo cuando veo a alguna gente que, bueno, pone condiciones para hacer una charla en algún lado, Moisés iba a ver a una persona, a un dirigente. Yo recogí en el libro una anécdota que me relató el gringo Tonelli y de leer, padre del diputado Pablo, me contó cuando había llegado a su pueblo. Y se bajó del colectivo. ¿Sí? Nuestras giras eran en colectivos terribles, que ahora, bueno, la militancia política ha mejorado sustancialmente, todos quieren ir en avión. Recorríamos la provincia en ómnibus, en colectivo, no ómnibus. Bueno, cuando llegó y bajó un señor gordito, de anteojos, con un sobretodo, y los maravilló. Hay anécdotas a granel, una de un viejo amigo mío, que en su facultad estudió ingeniería, en nombre de la provincia de Buenos Aires, que estudió ingeniería en Santa Fe. Y un día fue a dar una charla a Moisés, y uno de los amigos tenía relación y lo llevó a la pensión esa noche para una charla. Dice que los 3 amigos que estaban tomando mate con él quedaron impactados, siguieron escuchándolo, porque si una cosa tuvo Moisés es su vocación del contacto hombre a hombre, cosa que lo identifica también con don Hipólito, cuya política tenía mucho que ver con ese contacto personal. Y esto da para otras cosas, cómo armó en la provincia de Buenos Aires y cómo vimos nosotros un partido dirigido por las figuras de mayor prestigio en cada pueblo. En mi pueblo yo llegué a ver, en los 7 localidades que era Morón en aquel entonces, ahora gracias a Duhalde quedó purificado y quedamos con 5 localidades que son para nosotros una maravilla, serían para los radicales, pero no lo es. Los cinco pueblos, bueno, este amigo dice la maravillosa cosa que tuvo. Esto cuando yo veo, qué sé yo, un poco la soberbia con la que mucha gente responde a las invitaciones, y no es así. Por lo menos no fueron nuestros. Hoy sé que han cambiado las condiciones. Cuando me piden que vaya a Tierra del Fuego, y bueno, no me voy a ir en ómnibus a Tierra del Fuego, es imposible, pero esa disposición de toda aquella militancia y las características de hombres de los dirigentes de esa etapa son infinitamente ejemplares. Lamentablemente, hoy no tenemos figuras ejemplares. Si algo vivimos nosotros, la gente de mi generación, es el nivel docente, la capacidad para transmitir, para educar, para ayudar. Yo les puedo contar anécdotas así a rolete, como dijo bien Diego. Una figura como Federico Fernández de Monjardín, que me contó todo lo que pasó en el 48, en aquella convención, porque era el secretario provisorio de la convención. Después fue presidente de esa convención, Ricardo Rojas. Bueno, pero don Federico, en su vocación, no solo su vocación docente, sino en la sencillez, en la modestia. Un día, a raíz de un conflicto que dividió una fracción que él también integraba en la provincia de Buenos Aires, me cita, yo era un mocoso, me cita en la confitería del 11. No sé si ustedes recuerdan, los mayores, que esa confitería era un lujo. Bueno, me invita a tomar un té para explicarme por qué dejaba esa fracción para identificarse con otra. Explíquenme hoy quién nos convoca para explicarnos algo. Yo lamento profundamente, porque esto es necesariamente rescatable. Y acá, yo creo que estamos hoy lejos de esto, pero si no tomamos conciencia de cuáles son los orígenes de todo esto, tiene que ver
con tomar de dirigentes eminentes el ejemplo y actualizar el pensamiento buscando realmente cuál es hoy la causa. Repito las palabras, le robo las palabras a mi amigo Pérez Grecia. Realmente es necesario que, no son ustedes la multitud a la que habría que hablar, pero el hombre a hombre sigue siendo muy importante. Mucha gente no lo entiende, a veces nos pasa con el manejo actual de los medios, como la gente privilegia programas así, es decir, algunos lamentables, pero es parte de la realidad actual. Pero les quiero contar algo. Los grandes dirigentes que yo conocí se empeñaban especialmente en transmitir ideas. Si me remonto muy al pasado, en la época del peronismo, donde el manejo de los medios era absoluto, absoluto. Sé que acá hay mucha gente joven que no lo recuerda, pero vemos algunos que vivimos esa etapa. Y el peronismo cerró todos los grifos de la posibilidad. Entonces, ¿qué hacían nuestros dirigentes? Si lograban conversar con alguien que transmitía ideas, se reunían, se juntaban con uno. Ahora, que hubo mucha gente nuestra que despreció, cometiendo un serio error, lo que era el vínculo con los medios de difusión, la transmisión de ideas. Es cierto. Yo recuerdo algunas anécdotas. Les quiero recordar que si hubo gente cuidadosa en eso, yo lo vi. Vamos a buscarnos más acá, vamos a buscar los últimos 35 años. Raúl se esmeraba en el contacto con la prensa y transmitía sus cosas. Está la famosa anécdota del pacto militar sindical, donde los que estaban trabajando en el tema se encontraron de buenas a primeras que Raúl lo había lanzado en Ezeiza. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Yo tengo una anécdota personal muy sabrosa, digamos. Había una amiga, vive, que manejaba la parte gastronómica de 20 mujeres. ¿Se acuerdan del programa ese? Sí. Bueno, me llamaba esta muchacha para hacerme, digo, nada, estás loco, yo viera a cocinar en 20 mujeres. Bueno, finalmente un día me llama y le digo, bueno, mira, ¿querés que yo haga lo que hago cuando llego a mi casa todas las noches? ¿Y qué haces? Mira, primero yo llego y no despierto a mi mujer, mis hijos están estudiando, acá está el otro vástago que estaba estudiando, era más chiquito, la hermana, y me recibía mi perro. Bueno, sí, ¿qué hacías? Bueno, le explico, yo agarraba, sacaba de la heladera un poco de arroz, lo metía en un escurridor, lo calentaba y después le agregaba todo lo que encontraba en la heladera. Ah, bien, está bien, buena idea. Bueno, finalmente fijamos el programa, Fernando Bravo era el conductor y Mónica Gutiérrez, creo. Bueno, fui. Cuando llegué me encontré con una cosa increíble, que eran los productos que me ponía para que yo meta en ese arroz. Y bueno, increíble porque había de todo. Yo no comí nada de eso, pero se lo comieron después la gente que estaba ahí, creo que Fernando también. ¿Qué hice durante la exposición? Primero había que destruir, porque estaba el tema del divorcio, había que destruir algunas de las falsedades que se decían. Primero expliqué que los integrantes de la comisión, ninguno tenía una situación, después las tuvieron, pero que ninguno tenía una situación familiar irregular. Hablé de cuál era la forma de manejar los bloques, la situación del país. Incluso, si mal no recuerdo, tengo que buscar la grabación para ver, también hice mención de algún acto de terrorismo, alguna bomba. Varias veces me pasó esto porque yo tenía la costumbre de hablar primero a algún medio
para que me informen si había una novedad interesante, alguna novedad importante. Me pasó alguna vez con el pobre Gambini, en interpelación también. Pero bueno, ¿qué pasó finalmente? Yo me fui satisfecho, pero me empezaron a cargar mis compañeros de bloque. A repudiarte, cargar. Bueno, algunos. Entonces, lo que hice fue tomar la grabación, que ya la tenía, que la habían hecho los chicos, invitarlos a mi casa para que la vieran. Era una cosa política lo que había hecho. Era la demostración de que se puede, y que tomando los medios masivos, se lo suelo decir a algunos de los diputados actuales, que evidentemente no tienen ninguno acceso a los medios masivos que eran muy escuchados en aquel entonces y que era importante utilizarlos. Hoy no se da, y no se da porque hay un desprestigio de la política y de los políticos. Hoy estuve en la Cámara y me encontré con algunos de los viejos funcionarios y realmente lo que me transmiten es difícil para quien cree que en ese ámbito se pueden hacer cosas. Recordaron lo que significó nuestro bloque en el 83, que es un rescate que no mucha gente puede hacer, sí lo hacen los viejos funcionarios. El elogio a ese bloque, el trabajo legislativo que surgió del propio bloque, no eran proyectos del Poder Ejecutivo. Muchísimos de los trabajos más importantes, la equiparación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la ley de divorcio con la recuperación de la aptitud nupcial, la unificación de códigos y tantos proyectos que quedaron allí abandonados, pero hubo un trabajo nuestro, de los legisladores de aquel momento. Yo todavía sufro porque quedaron ahí olvidados la declaración jurada de bienes, que si la hubiéramos aprobado en aquel entonces, hubieran ido en cana muchos de los que estaban sentados en la bancada de enfrente. Y tantas otras cosas. Bueno, yo no los quiero aburrir más. La dijo, la Riqueta estaba diciendo. No, yo quería preguntarte un poquito, que nos ilumináramos en los aspectos un poco doctrinarios, como cómo es el tránsito del krausismo de Irigoyen a Levenson. Y tiene una similitud enorme. Si vos si emparejás, por eso, fíjate que los conceptos básicos tienen que ver con el krausismo. Y tienen que ver con el krausismo y con el estilo que funciona. Con el estilo que funcionan ambas personalidades. ¿Cuál es el eje? El hombre. ¿Cuál es el eje? La Argentina, el país, nuestra historia. Hay todo un fenómeno de afinidades que son fenomenales. Quizás sea difícil. Nosotros hemos iluminado muy poco nuestra historia. Y yo creo que nuestra historia yo siempre repito, recuerdo una cosa que me la explicó Frondizi. Cuando Frondizi fue a la India, algunos lo habrán escuchado, y el Pandit me hizo recorrer la galería de los proceratos, llegó a un sector donde aparecían los virreyes ingleses. Frondizi se sorprende, lo mira y el Pandit entiende rápidamente, dice, es la historia de la India. Nosotros no hemos aprendido también que hay una unidad histórica, que hay una unidad histórica en la que hay muchos hechos que en este momento repudiamos. Yo suelo decir, cuando me cuestionan alguna cosa que puedo decir sobre alguna etapa de la vida del partido, que yo acepté, y les recuerdo que nosotros no fuimos alvearistas, la generación joven de aquellos años, al contrario, le imputábamos a don Marcelo lo que era el nacimiento del antipersonalismo. Pero es parte de la historia del radicalismo, no lo debo borrar, no es que no lo pueda, no lo debo borrar. Esto lo aprendimos. Esa unidad histórica es parte de lo que debemos hacer. Y no digo que debemos quedar en el pasado, porque yo sostengo que tenemos que fijarnos los objetivos de futuro. Pero que esa unidad histórica nos va a enriquecer, sí. Que el conocimiento que nosotros estamos obligados a transmitir a la joven generación es fundamental.
Yo me sorprendo cuando cuestiono este famoso discurso de Kirchner con la gente joven con la que hablo. No tienen la menor idea de lo que era esto. Pero ¿de quién es la obligación de repetirlo, de transmitirlo? De los radicales. Es difícil que alguien más... yo tengo un episodio muy lamentable cuando nos rindieron un reconocimiento a los diputados nacionales del 83 en la Cámara de Diputados. Bueno, yo tuve el placer de que mi amigo Lorenzo Pepe me invitara a participar del panel. Y a medida que iba escuchando los discursos de los amigos del justicialismo, del peronismo, como quieran llamarle, me sorprendía cada vez más. Es como si ellos hubieran hecho todo lo que hicimos nosotros. Cuando le tocó hablar, bueno, enmendé la plana. Pero ¿saben después la información cómo salió? Una cosa de lo más lavada, en la que yo no había dicho nada de eso. Es decir, la transmisión que nosotros tenemos que hacer, hay que destruir los relatos. Tenemos una oportunidad. Lo que ha ocurrido en estos últimos días, lo que ocurrió con este personaje de José, le vamos a sacar el nombre de José López, es realmente la destrucción del relato. Pero ¿habrá llegado a la gente en profundidad? ¿Será realmente el hecho conmocionante por el que nosotros podamos retomar un camino? No sé, quiero advertirlo. Todos me dicen que sí, que con esto, bueno, no sé, realmente creo que vamos a tener que esperar a ver cómo se dio todo esto. Creo que... Sí. Estoy totalmente convencido que tenemos que tener una función pedagógica constante, ¿no es cierto?, y cotidiana, que es una función militante. Ahora, la relación krausismo, ¿no es cierto?, entre Irigoyen y Levenson. Yo quiero una actualización del pensamiento y acción de Levenson hoy en día. Para vos, ¿cuáles serían los ejes de esta actualización? Bueno, ahí hay que repensar muchas cosas. Sí. En línea con la pregunta que sí. hace acá el hombre, me gustaría que también haga una comparación de lo que Levenson, digamos, Levenson era muy tenaz a la hora de discutir la cuestión del fascismo, ¿no? Era como una cuestión que le preocupaba muchísimo, no solo a partir del 30, sino también de cómo iba repercutiendo en América Latina y de cómo el peronismo en su momento, él lo vivió en carne propia. Bueno, ¿cómo se vería el populismo en esa línea, digamos, si es una expresión del fascismo o una nueva cuestión más que nada como autóctona, si se quiere, a raíz del régimen, ¿no?, de gobierno de ese entonces? Claro, hoy decía un amigo peronista, pensador Julio Bárbaro, hoy decía que una cosa es, que casi se confunde, popular, que es lo que expresa, por ejemplo, dijo, Gardel es popular. ¿Cómo se llama? Palito Ortega. Palito Ortega es populismo. Hizo un análisis. Nosotros somos una fuerza popular. No somos populistas, que es una deformación, pero en el mundo hay fuerzas que podemos denominar populistas. Lo que tenemos que hacer es realmente profundizar en nuestra historia las ideas y actualizar. Hay tantas cosas que pueden significar en este momento un debate, un proyecto que podamos encontrar. Hace falta mucho para encontrar lo que es la recuperación de una sociedad como la nuestra. Encontremos la causa. Para Irigoyen existió la causa, para Irigoyen existió la causa, era la causa y el régimen. También de alguna manera lo expresa Levenson, en condiciones distintas. Hoy también hay condiciones distintas, pero ¿les parece que no hay causa? Hay
realmente una causa de recuperación de los valores de la República, de la democracia, de la reconstrucción de un país que entró en decadencia, un país donde nosotros hoy no podemos seguir creyendo que somos el eje del mundo. No podemos seguir creyendo. Nosotros estamos apartados. Los argentinos tenemos algún defecto por el cual cometemos este error. Pensemos, mis queridos amigos, que las presidencias radicales, todas, fueron presidencias prestigiosas. Hay una leyenda negra también del fracaso económico de los radicales y nosotros no hemos tenido la capacidad para demostrar que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Los gobiernos radicales fueron gobiernos, además, generalmente en condiciones adversas. Fue un gran gobierno, el de Don Hipólito, el de Alvear. También tenemos que acordarnos que el gobierno de Arturo Frondizi fue un gran gobierno y hoy lo rescata todo el mundo menos nosotros. Menos nosotros. El gobierno de Arturo Illia tiene un reconocimiento. El gobierno de Raúl también. Incluso el gobierno de Fernando. En todo un fenómeno realmente que tiene explicaciones, donde realmente el peronismo horadó eso, comienza a gestarse cuando lo lapidan a nuestro vicepresidente provisional, que era mi amigo Marito Lozada. ¿Recuerdan ustedes? Lo ponen a puerta. Ese fue el camino de la liquidación y Mario se lo dijo a Fernando. Hay un bagaje de hechos que nosotros tenemos necesidad de reivindicar. Nadie sale a defender la historia de nuestros gobiernos. ¿Y qué votó la gente? ¿Qué votó la gente en los otros años? ¿Cuáles fueron las 3 presidencias brillantes del peronismo? Las 3 presidencias tuvieron, primero, las condiciones económicas fabulosas. Las recibió Perón. Cuando se caen esas condiciones, alrededor de 1952, donde se terminó el antiimperialismo y se dieron aquellos famosos concesiones de la California, donde cambió todo, ahí se cayó. A propósito, hoy es 16 de junio. Yo el 16 de junio me salvé raspando de pasar a la inmortalidad. Crucé la Plaza Mayo y estaba del otro lado cuando empezó un bombardeo inútil, un bombardeo lamentable, pero bueno, era consecuencia de una realidad, pero una cosa realmente inicua. Creo que fue un grave error, pero además ya estaba avisado, estaba en otro lado. Es decir, ¿cuál fue el éxito? Luego vino el gobierno de Menem, vendió las joyas de la corona, se llevó los vueltos y ahí está. Y después el gobierno de Kirchner. El gobierno de Kirchner que tuvo probablemente mucho más que el gobierno de Alvear, que fue exitoso, pero tuvo el viento a favor. Y cuando se terminó el viento a favor, todo se fue a la... No quiero emplear los términos que emplea Julio Bárbaro. Y realmente se fue al demonio. ¿Y dónde está la comparación entre esos gobiernos y esas actitudes y la realidad de los gobiernos radicales? La gente vota eso. ¿Dónde está la falla nuestra? Debe haber una falla nuestra también. No los quiero entretener demasiado. No sé si... decir una sola cosa sobre esta última intervención. Con una mirada más histórica, todos los gobiernos radicales, inclusive el de Fernando de la Rúa, fueron derrocados por la fuerza conservadora. Claro, sí, claro. Pero esta es nuestra historia de partido. Si nosotros hoy arrugamos frente a las fuerzas conservadoras es porque hemos renunciado a la herencia que nos deja de Irigoyen y Levés. Bueno, Muy bueno lo de la receta, muy bueno. Lo cínico de todo es que el Senado siempre fue conservador y sigue siendo conservador, y
le pusieron Irigoyen a la calle del Senado. Bueno, la Las paradojas de la historia. pero la historia del Senado y nuestros a veces errores, y aprovecho porque hay algunos dirigentes gremiales, hoy se habló del tema de la democratización. También nosotros necesitamos tener estilos distintos. En aquel momento, y la comisión que presidió mi amigo San Martín, lamentablemente hoy no vino, quería tocar ese tema, hubo errores, porque nosotros debimos ganar. Es cierto, mucha gente piensa, bueno, pero ¿y ustedes por qué no sacaron esto o aquello? Y porque el Senado, salvo en un gobierno, que fue el de Arturo Frondizi, por lo que significó la proscripción del peronismo. Y además se votaba con ley Sáenz Peña y tenía toda la Cámara. Exacto. Bueno, tuvo todo el Senado, con la presencia de algún... Después entró Mario Lozada, padre, como senador. Bueno, pero... Como único senador de la Unión Cívica Radical del no, Pueblo. no, el 58... No, después, en el 61. No, en el... Y Palacio por la capital. En el 63, después del 63. Ahora, la gente no sabe esto. A mí me han enrostrado eso y le digo, no, nunca nos controlamos. Tampoco yo creo, por la dureza de algunos amigos que yo respeto y quiero mucho, incluso hay un familiar mío en todo ese episodio, como fue Germán, que no quería conceder nada. ¿Saben por qué sacamos la ley de divorcio? Los amigos que integraban esa comisión, algunos querían hacer una ley de recontra avanzada, lo más avanzado posible. Yo sostuve lo que es vamos a sacarla, vamos a tratar de que salga esta ley. Después, como se dio, la jurisprudencia va a ir corrigiendo las cosas, va a ir actualizando, va a darle... Y así fue. Y hoy en día, bueno, es prácticamente más fácil sacar un boleto de colectivo para ir, porque, bueno, se ha facilitado todo. Creo que a veces es un poco exagerado. Algo hay que hacer. Pero realmente, ¿cómo se ve? Y en el tema de la democratización, el deseo fue llevar la cosa a todo. Y había que buscar un punto intermedio, había que buscar algún puntito. Después, la realidad iba a modificarlo. Y esto hoy nos daría una estructura sindical más democrática, claro, con una participación real. Miguel Ángel, ¿no? Ibas a hacer una pregunta. Sí. No sé, quería por segunda vez en el día felicitarte, por segunda vez. Yo te felicité durante el almuerzo. Pero yo creo que falta mencionar un eslabón en los gobiernos radicales que queda olvidado, que es el interinato de Guido. Que si nos ponemos a pensar en visión histórica y reconstruimos el antagonismo de la UCRI derrocada en el 62 y cómo Guido, que venía de ese sector, condicionado por la guerra civil que tenía el propio ejército, el 5 consiguió llevar ese dificilísimo interinato al triunfo de Libia. Es decir, creo que fue una arquitectura dificilísima, con enorme modestia, que la realizó el senador Guido, presidente de la Nación. Por supuesto que era de una institucionalidad relativa, porque el origen de su juramento fue la lucidez de Leonardo, y impedir que un sector del ejército se apoderara del gobierno en ese momento. Pero yo creo que hay que ponerlo también en la misma línea ética institucional, que con sus limitaciones Guido permitió esa transición. Pero les aclaro, después, cada vez que se le hizo un homenaje a José María, que era un hombre honestísimo, que tuvo durante el gobierno de Raúl, lograron darle un cargo, creo que fue presidente de un ente, bueno,
realmente era así. Pero esta era la realidad de aquella etapa. Reconozco el brillo de Julio Llanarte, mi amigo de esos años. Realmente Julio era un fenómeno que nosotros le veíamos un destino fenomenal. José, vos te vas a acordar, tiene que ver con lo que dice Miguel Ángel. Guido tuvo 2 ministros del Interior de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Sí. En el fondo no renunciaba tampoco a un proceso reunificador del radicalismo. Jorge Walter Perkins, que venía de la Unidad, y Manuel Adrogué, que también venía de la Unidad y había sido ministro de la Revolución Libertadora. Ahora, te voy a aclarar. Que se intentó trabajar eso, con reforma electoral incluida. Se pensó en la ley de lemas como una forma de salvar la división radical, con la ley de lemas, que era el famoso voto acumulativo uruguayo, que acá no se pudo implementar y que siempre benefició al peronismo. Te voy a contar 2 cosas. Una, antes de ir a Tucumán a la asamblea, hubo un acuerdo. Sí. Hubo un acuerdo. La convención. Sí, antes de la convención famosa. Sí. Hubo un acuerdo. Ojo, tengo el testimonio de un amigo que le pedí que me lo escribiera, yo no lo conocía. Se habló de un acuerdo con la fórmula Frondizi, Larralde y Balbín, gobernador de Buenos Aires. Según la versión que yo tengo, y que tengo vivo al personaje que me la transmitió, que se lo transmitió su padre. De doble apellido. De doble apellido. Doble apellido, efectivamente. Se fueron de una reunión muy tarde. Don Ricardo se fue a la casa y a primera hora de la mañana llama. Parece que la reunión se hizo en el estudio de Oscar López Cerró. Bueno, miembro, en ese momento creo que era miembro de la consultiva, de la comisión consultiva. Junta consultiva. Una junta consultiva. Bueno, ¿qué hace? A la mañana siguiente, a las 8:30 llama, dice, don Ricardo, y don Ricardo le dice que no acepta ese acuerdo, que había consultado con los amigos. Estos desgraciados que habían participado del acuerdo dicen que no creen que hasta ahora haya hablado con los amigos, pero que Lía, que era su mujer de una lealtad absoluta, le dijo: vos no podés hacer esto, y le ordenó romper aquel acuerdo. También les quiero decir otra cosa. Don Crisólogo estuvo en la convención y dijo: la fórmula surgida de la convención es mi fórmula. Estuvo en el acto de proclamación de la fórmula en Riobamba, en el Comité Nacional del Radicalismo. Era Comité Nacional del Radicalismo. Pero después hubo un problema, y el que mejor lo cuenta ese problema es Cachi Casella, porque él conoce la otra parte desde lo que ocurrió en Moreno 2480. No, en Avellaneda. Sí. En Avellaneda. Pero en Moreno 2480 se terminó de definir. En esos episodios no tuvo mucho que ver del Carril, Emilio Alberto del Carril, en la composición esa. Mira, no me dieron nombres porque no lo sabían. Yo pedí, no quiero que me mientan. Digo, ¿sabés quiénes fueron? No. Ahora, lo real, lo interesante era lo que transmite. Es posible que se haya dado, pero vamos a una cosa más positiva. Si hubiera triunfado en la provincia de Buenos Aires don Crisólogo, el acuerdo se hubiera dado, porque había una disposición. Lo mismo que Vítolo, que Piragini y Beiro. Lamentablemente mueren algunos de los protagonistas importantes, y señalo a Vítolo y lo señalo a Piragini, que terminó muriendo en el Congreso, la banca, su banca, ya era diputado. Corazón, que estalló. Ahora, ese episodio de la dificultad, luego nosotros tratamos de unificar. Vos hablaste de la ley de lemas. Yo intenté con Pugliese, a quien convencí que había que rescatar. Nos equivocamos también anoche, es posterior, a Pugliese, de que había que hacerlo a través de la ley de lemas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos todavía gobernadores muy prestigiosos, muy prestigiosos. Uno de los gobernadores prestigiosos era
ahora se habla de la primera gobernación radical de Jujuy. No, fue Horacio Guzmán, el primer gobernador del 58, que fue un distinguido dirigente radical que en algún momento se lo vio como un candidato a acompañar a Sabatini en alguna de las fórmulas que se dieron. Teníamos en San Juan a Américo García, teníamos en Tucumán a Celestino Gelsi, teníamos a Pirayén Neveiro en Corrientes, teníamos a Silvestre Beñis en Santa Fe, teníamos a Raúl Uranga, un viejísimo, y una figura en Entre Ríos, teníamos al Turco Amit en La Pampa. Ahora, lo convencí, intentamos hacer algo, no pasó nada. ¿Saben cuándo se pudo reconstruir el radicalismo? Cuando apareció la figura de Raúl. Claro, y fue duro, y fue duro, porque algunos de los amigos que tenían que reincorporarse no lo conocían a Raúl. Yo tuve dificultades con una figura importante, que terminó sumándose. No lo creía, había sido diputado en el mismo periodo que Raúl. ¿Saben cómo lo hice entrar? Lo metí en una gira con Raúl. Se volvió loco. Dice, vos vieras. No lo matamos. No lo matamos. Pero fue fenomenal. Me decía, pero vos vieras. No lo dejaban subir al coche, lo besaban las mujeres, lo agarraban. Es decir, ese impacto fue un impacto. Fue en el momento que nosotros pudimos recuperar una herramienta decisiva, que era reintegrar, reconstruir el radicalismo. Y esto llevó muchos años. Y además llevó muchos años poner la casa en orden. La casa en orden, la nuestra, significa el rescate de Levenson. Lo que no hemos podido rescatar todavía es lo de Frondizi, con todas las discusiones que queramos tener sobre los aciertos y errores. No es cierto, y hoy lo estuve charlando con Julio Bárbaro, lo que ocurrió, cómo fue el acuerdo con Perón en el 58. No fue acuerdo. No, Frondizi no firma nada. Nosotros ya estábamos recorriendo, cada uno en su distrito, recorriendo con carta de los dirigentes que estaban exiliados. Yo recorría mi distrito con una carta del ex intendente peronista de origen radical, que era Albistur Villegas, César Albistur Villegas. César, que fue uno de las dos figuras importantes que estaban al lado de Guati, que terminó en el peronismo. El otro era Pepe Murias, a quien seguramente llegaste a conocer. Es decir, ya no hacía falta. Nosotros creíamos que no hacía falta. Frondizi creyó seguramente que hacía falta una más. No, Frigerio, que no tenía representatividad, no tenía ninguna. Frigerio lo logra. Ahora, yo, hablando de Frigerio, no, vamos a terminar un poco con eso. También en esto muchos dirigentes le cuestionan el hacer ese acuerdo, muchos dirigentes, incluso gente de origen peronista que estaba cerca de don Arturo. Ahora, no se dio, fue así, hay aciertos y errores, pero hay algo que rescata a todo el mundo. Este gobierno, del 1958 al 62, hoy lo rescatan todos, menos nosotros. Menos nosotros. Bueno, José, me parece que has dado una cátedra testimonial muy valiosa, como acá se ha demostrado, porque la gente no se duerme, como vos decías hace un rato, veo algunos dormidos, ¿no? Hay uno que se duerme, pero como es mendocino por ahí, voy a aprovechar, no te levantes, quiero aprovechar antes que nos vayamos a pasar un aviso. Estamos en junio, estamos conmemorando este es un mes de lo que se conmemoran los 50 años del derrocamiento de Arturo Illia. Sí, señor. Y en el instituto lo vamos a recordar dentro de unos días, el jueves 30 de junio, con algunos testimonios de gente que estuvo en ese momento, adentro y afuera de la Casa de Gobierno, con Yuyo Gauna, uno de ellos, con Víctor García Costa, de otro partido político,
y con Leonardo Busquet, que va a traer un documental que hizo en el Archivo General de la Nación sobre Arturo Illia, así que los invitamos ese día. A José le queremos regalar, como le prometí, el libro del Mazo, El pensamiento escrito de Irigoyen, reedición exclusiva del Instituto Irigoyeniano, el afiche recordatorio del centenario de Don Hipólito por su presidencia, y el distintivo del Instituto Irigoyeniano para su solaje. Y gracias por la charla. Tengo una foto poniéndosela a Raúl. Muy bueno, entonces. Que menos que ahí está. Lo ponemos acá. Ahí tenés. José, gracias por haber aceptado. Voy a hacer entrega para que se exhiba en las reuniones del Grupo Progreso. Esto. ¿Por qué no nos sacás una foto acá, Dolores, con los invitados también, con La Riqueta, Espeche Gil?